Muy buenas tardes, ministros, compañeros del Cuerpo Místico de Cristo, en esta etapa de Edad de Piedra Angular y Dispensación de Reino. Y buenos días también en los lugares donde todavía es de mañana. Hoy, lunes 5 de mayo de este año 2025. Un saludo al reverendo Andrés Cruz Gallegos, que está reunido allá en Villahermosa, Tabasco, México, con diferentes pastores en esta reunión de compañerismo en donde se encuentran pastores de Chiapas, de Campeche, de Oaxaca, de Veracruz, también de Quintana Roo, de Yucatán y demás lugares de la República Mexicana, reunidos con nuestro hermano reverendo Andrés Cruz Gallegos. Nos dicen en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, verso 31 en adelante: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y él les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y dibujó una estrella de David a la izquierda. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas,
con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. En la tercera etapa, el Señor en su venida reprende la insensatez. Pueden tomar asiento, si tienen la bondad, los que estén en pie. En este mensaje, del cual leeré algunas páginas aquí en esta pequeña plática, titulado Camino a Maús, 15 de abril de 1979, por el Dr. William Soto Santiago. Aquí en la parte donde él está hablando de esa escritura que acabamos de leer, dice: porque en una ocasión Jesús les había dicho: el que no tenga espada, compre espada. Mandó a que se armaran bien armados. Ellos dijeron: la cosa está cerca. Se ríe ahí, hermano William. Aquí, ahora, con el poder de Dios, estas espadas van a ser como las espadas y las lanzas de los valientes de David. Que uno de los valientes con una espada mató, yo no sé cuánto fue, si fue 800 o 300, 800. Así que, Pedro, esa espada tuya puede acabar con el batallón romano si viene frente a ti. Imagínense, si la espada de aquel valiente de David pudo hacer todo aquello bajo el poder de Dios, ungiendo a ese hombre, cuánto más la espada del apóstol Pedro y las demás espadas de los demás. Ellos dijeron: tenemos dos. Cuando Jesús les habló, cuando Jesús les habló eso de que vendieran la capa y compraran espada, el que no tenga. Y ahí los discípulos le contestaron, más adelantito, ahí donde leímos: bueno, tenemos dos. Jesús les dijo: basta con ellas. Oh, ¿cómo se sentirían esos discípulos? Muy animados. Bueno, con dos espadas bajo el poder de Dios, eso debe ser algo tremendo, porque si con una, este valiente de David hizo lo que hizo, eso va a ser algo tremendo. Pensaban que iban a cortar cabezas allí por ir para abajo, como pasó en esos tiempos. Pero miren, y también en el tiempo aquí lo va a hablar de Sansón. Dice: si Sansón con una quijada de un asno mató, yo no sé si fueron 1000 o miles de guerreros que venían armados a tomarlo preso para después matarlo, solamente le daba por encima del gorro este de bronce que tenían, no sé si era de 1 pulgada o 1/4 de pulgada de grueso, como 1 pulgada sería de grueso, que eso no importaba cómo le diera ahí encima, era igual que nada. Imagínense, de grueso, nada más de 1/4 pulgada es difícil, imagínense de 1 pulgada. Sansón con una quijada le daba por encima y los mataba. Pero no era la quijada, era el poder de Dios, era el poder de Dios. Y encontramos que ellos pensarían en todas esas cosas. Ellos pensaban en las victorias que Dios les había dado a todos los valientes, a todos los guerreros, las batallas que Dios había peleado junto a Moisés, junto a Josué, junto a Gedeón, junto a Sansón, junto a David, y a cada uno de aquellos hombres guerreros, aquellos hombres líderes. Y entonces ellos pensarían: bueno, y este que es el hijo de David, el rey de Israel,
todas las huestes celestiales estarán a nuestro lado y tendremos una victoria arrolladora. Recuerden que ellos pensaban de una manera así, humanamente hablando, y por eso ellos no comprendían muchas cosas de las que estuvieron aconteciendo en aquellos días. Bueno, imagínense, Pedro le tumbó la oreja a uno, probablemente no le tiró una oreja, porque una oreja es muy difícil para tirarle, para darle un cantazo en una oreja a alguien, de seguro fue que al esquivarle el golpe, lo único que le pudo llevar fue la oreja. Bueno, Jesús resolvió el problema en el cual se metió Pedro. Ahora vean, miren ahí, Jesús le colocó la oreja nuevamente y no dejó evidencia de eso que había hecho Pedro, lo cual él le había dicho: si tengo que ir a la cárcel por ti voy, si tengo que morir por ti muero. Ahora aquí él está evitando que Pedro vaya a la cárcel, porque eso era un delito, iba a ser juzgado por eso. Imagínense a un soldado hacerle ese daño, o cualquier otra persona, era digno de juicio, de condena, iba a terminar en la cárcel, pero la obra de Dios se iba a afectar, porque Pedro, al tener las llaves del reino, era el que iba a abrir esa nueva dispensación el día de Pentecostés. Y a través de Pedro, ven ustedes, se iba a llevar a cabo una obra en favor de la iglesia, en donde se estaba comenzando esa nueva dispensación y se iban a estar llevando ciertos eventos que mostrarían luego que en el fin del tiempo la iglesia pasaría por esas mismas etapas en el cumplimiento de los días apostólicos nuevamente en medio del pueblo de Dios. O sea, días apostólicos. Vean en el libro de citas, hay un lugar donde nos muestra tiempos apostólicos, en donde dice, vamos a ir aquí a la 111, párrafo 970, dice: y como dijimos en la predicación de esta mañana, estamos procurando hacer que la iglesia llegue al lugar de donde podamos verdaderamente ver los tiempos apostólicos en nuestro medio. Todos anhelamos eso, y está allí a la puerta. Y él escribe allí encima los tiempos apostólicos y dibuja una piedra angular y las edades y una flecha hacia la piedra angular. En la 4b, párrafo 43, también nos habla lo que necesitamos es estar como 3 meses en una carpa colocada en algún lugar aquí afuera, con alguna enseñanza realmente apostólica, con ministros con ministros todas las tardes, regresar y entrar en el movimiento correcto. La cosa es que justamente nos hemos ido fuera de orden, no porque lo hayamos querido así, sino porque es la tendencia del tiempo. Y él escribe ahí la carpa y la enseñanza apostólica a la derecha. Y también encima escribe: los apóstoles enseñaron una nueva dispensación. Enseñanza apostólica en la carpa. O sea que se estaría llevando a cabo lo mismo que se llevó a cabo en los tiempos de los días de
los apóstoles, y vean ustedes, no podía el enemigo de Dios afectar la obra de Dios, tentando, y Pedro haciendo un acto que era digno de juicio, de cárcel. O sea, ahí fue tentado Pedro, y él les había dicho que oraran para que no entraran en tentación. Y vean, Pedro fue tentado ahí a cortar la cabeza, pero vean ustedes, eso iba a afectar el programa divino, y el mismo Jesús metió la mano por ese acto, curó a ese soldado, le puso la oreja y no quedó evidencia. Y eso ocurrió bajo la primera venida del Señor, en donde allí estaba ese que iba a estar haciendo intercesión en el cielo con su propia sangre, y esa obra iba a quitar el pecado de todo aquel que lo recibiera como su Salvador, bajo la dispensación de la gracia. Pero ven ustedes que antes de él llevar a cabo esa obra, él tenía ese poder en él. Lo vemos perdonando pecados, lo vemos sanando enfermedades, lo vemos resucitando muertos, lo vemos dándole la oportunidad a una persona que estaba por ser ejecutada como el ladrón en la cruz, y diciéndole que iba a estar en el paraíso con él antes que vamos a ver esa parte allí, porque vean, es algo muy importante esto que Jesús estaba llevando a cabo en su ministerio antes de él llevar a cabo esa obra de redención. Lucas 23, 43, 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese es el ladrón. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora miren cómo él llevó a cabo todas esas cosas antes de él, con ese sacrificio que iba a ser efectuado en la cruz. Él llevó a cabo cosas que cualquiera dirá, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Ahora miren cómo ese propiciatorio, antes de derramar su sangre en medio del pueblo de Israel, ya estaba en función, aún antes de él llevar a cabo la obra de redención muriendo en la cruz del Calvario, porque allí estaba el verbo, la palabra. Ahora, en su segunda venida, bajo ese propiciatorio, si allí quitó esa evidencia que había para condenar a Pedro, que era digno de condena por eso que hizo, y al volver a colocarle la oreja, ni siquiera el mismo que recibió el golpe o la herida pudo testificar en contra de Pedro. No había evidencia, ni siquiera para el que estaba herido. De seguro se le manchó toda su vestido,
su ropa de guerrero y al colocarle la reja ni siquiera encontraron una pizca de sangre. Ahora en este tiempo miren cómo antes de llevar a cabo el Señor completamente esa culminación, como Él habló en el libro de los sellos en la página 465, que Él nos dice que el séptimo sello es como un cohete que es lanzado, es disparado, y que al final, cuando hace esa explosión, se desvanece, termina. Ya cuando llega ese momento, ya ha llevado a cabo la obra en todos los grupos y no habrá evidencia alguna para los escogidos de Dios en que puedan condenarlos, porque ellos están bajo ese propiciatorio, el cual Él mismo quitaría toda evidencia en su contra, en contra de los escogidos. Que Dios nos ayude a seguir viendo y comprendiendo lo que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo y hacer como le dijo allí Jesús a sus discípulos: orar para no entrar en tentación. Pero vean, después que pasó eso, el mismo Jesús metió la mano por Pedro. Ahora él dice, bueno, Jesús volvió el problema en el cual se metió Pedro. Bueno, Jesús resolvió el problema en el cual se metió Pedro. Siempre pues los valientes de ese tiempo son tan valientes que dan aún sus vidas para la defensa del plan de Dios. Pero Dios tiene una forma, y Él es el que se encarga de la defensa, y las huestes celestiales son las que tienen la orden y la forma para ellos obrar, porque no es con ejércitos terrenales ni con fuerzas terrenales, sino con el Espíritu del Señor, ha dicho Dios. Ayer por la mañana hablamos algo de esto también. Ahora sigue diciendo, y así es como el reino pasará a las manos de Dios. Así es como todo regresará a su condición original. Ahora, vamos a seguir, y está hablando sobre los caminantes de Maús. Estos caminantes de Maús, ellos estaban en cierta condición y viendo las cosas desde un punto de vista humano, y no podían entender el plan de Dios. Y mientras iban hablando, iban platicando, y se le acercó uno y siguió caminando con ellos y escuchando la conversación, y se metió dentro de la conversación de ellos. Y si leemos la historia de esa ocasión, podemos ver en el capítulo 24 de San Lucas, verso 13 en adelante, algo muy importante. Podemos ver la condición espiritual en que ellos se encontraban. Podemos ver la condición de confusión en que ellos se encontraban. Podemos ver la condición de incredulidad en que ellos se encontraban. Pero también podemos ver la condición en que se encontraba el plan de Dios para aquellos momentos. Y en el plan de Dios, todo estaba al día, como decimos nosotros. Todo estaba siendo cumplido conforme a la Escritura, como está ocurriendo en este tiempo final. Todo está ocurriendo conforme al programa divino, al plan divino, al pie de la letra, podemos decir. En el verso 13, él aquí sigue leyendo del capítulo 24 de San Lucas, y va a leer, he aquí, y aquí la Biblia al lado para ir viendo ahí los dibujos y algunos escritos que él hizo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día,
dice hermano William, el mismo día domingo, recuerde que estamos en domingo espiritual, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Recuerden que estamos en domingo espiritual. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, dice el hermano William. Así que vean las pláticas que llevaban, y allá pues cada uno ponía su opinión. ¿Y qué pasó? Dice, va para el verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahí dibujó una estrella de David a la derecha. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella, en Jerusalén, han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Dice el hermano William, ¿qué cosas son las que han acontecido en Jerusalén? Vean al Señor en medio de ellos, estando en medio de ellos, y hablando como si Él no fuese el Señor, hablando como si fuera un extraño, para ver y para darles lugar para que ellos se expresaran y le explicaran. Pero después Él les iba a hablar. Miren cómo esto, a la luz de hoy, como en este domingo espiritual ha pasado lo mismo. El Señor se ha aparecido en el cumplimiento de su venida, y cada uno salió con ciertas ideas y sin darse cuenta que el Señor estaba con ellos. Y luego, cuando se revela, se dan cuenta que el Señor está en medio del pueblo hoy. Ahora sigue diciendo, verso 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, no dice esperamos, sino esperábamos, dice el hermano William, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Muchos se pensaban que el hermano Branham era el que iba a llevar a cabo todo. Y también otros se piensan que nuestro hermano William iba a cumplir y llevar a cabo todo. Pero vean, él lo dijo allí bien claro. Cuando vean a ese profeta mensajero, vamos a ver si tenemos ese. Aquí en la Biblia tengo esa tarjetita. Dice, cuando vean ese profeta mensajero del séptimo sello, estarán viendo la venida del Señor con Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la tercera etapa en la visión de la gran carpa catedral. Y se los había dicho, y ahí me verán de nuevo. ¿Dónde iban a ver de nuevo? Tanto a Él cuando va a resucitar, por supuesto lo vamos a ver en el cuerpo jovencito, pero también nos está diciendo dónde iban a ver al Espíritu Santo nuevamente obrando en medio de su iglesia. Tan sencillo como eso. Ahí me verán de nuevo. Los amo mucho. Que Dios les bendiga. Ahora sigue diciendo, pero nosotros esperábamos, ahí dice, no dice esperamos, sino esperábamos, que Él era el que había de redimir a Israel. Aquí a la derecha le escribe en la Biblia, redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y dice hermano William, tras que nuestros principales sacerdotes le condenan y le entregan a muerte,
ahora ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, diciendo el hermano William como si ellos estuvieran diciendo eso. Ahora sigue en el verso 22. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice el hermano William, explicándoles o hablándoles las cosas que estaban escritas acerca de Jesús de Nazaret, del Mesías. Llegaron, sigue leyendo, llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Ahí dibuja una estrella David a la derecha. En el verso 27 también dibujó una estrella de David a la derecha. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y dibuja una estrella de David también a la derecha ahí. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y ahí dibuja otra estrella de David ahí a la derecha. Y dice el hermano William: ellos, mientras venían por el camino, aunque no entendían, aunque no sabían que aquel era Jesús, las cosas que él les hablaba les quemaba por dentro el corazón. Era algo que daba allá en el corazón, y que ellos veían y que ellos sabían que las cosas por las cuales había pasado Jesús de Nazaret, y todo el juicio y todas las cosas por las cuales había pasado, era lo que la Escritura había dicho que habría de acontecer. Y cuando se habla lo que la palabra de Dios dice, que Dios ha prometido que ha de acontecer para el tiempo en que uno vive, y alguien cita esas escrituras, y alguien las trae y las hace realidad y las aplica al cumplimiento que tienen para ese tiempo, cualquier persona que escuche se sentirá de la misma manera. Porque de seguro, muchos que están viendo que está la carpa, que hay predicación, que Dios está abriéndole los misterios del séptimo sello y todo lo que Dios está llevando a cabo. Oye, adentro, aunque sea bien adentro, pero dentro, tienen que sentir algo y tienen que ver algo que dice: pero si es que eso fue lo que fue hablado. Pero es que lo está cumpliendo de esa manera, pero oye, es que eso está en la Escritura. Eso fue lo que fue dicho que iba a acontecer. En una carpa se iba a estar dando enseñanza, se iba a estar predicando. Pues eso es lo que yo estoy viendo. Siempre, dice ahí el hermano William, van a ver cuando se citan esas escrituras, y esas escrituras se ven siendo materializadas, siendo cumplidas. Todo ser humano está viendo una acción, está viendo un cumplimiento, unos para creer y otros para rechazar, para criticar. Pero están viendo que algo se está cumpliendo. Otros dicen: no, es que él está cumpliendo escrituras, ese es un impostor y él tiene que hacer su trabajo. Pues quédense sentaditos esperando que se termine el trabajo, y cuando regrese, que vean ya y vayan a creer, porque más adelantito aquí miren lo que dice. Esos son los manufacturados, los incrédulos, que al final se darán cuenta, pero ya será demasiado tarde. Y es mejor que se queden por allá para que no estorben el programa divino. Sentirá que no son palabras vacías. Sentirá que no son palabras de hombre. Sentirá sentirá que son palabras de Dios, que es como un fuego que quema en lo profundo del corazón,
y es algo que el corazón humano casi no puede resistir. Sabrá que lo que está escuchando o lo que está llegando al corazón es Dios en forma de palabra, porque Dios es fuego consumidor. Así es la palabra para el tiempo en que uno vive, cuando es predicada de la manera correcta. No importa cuánto lo quiera esquivar alguna persona. Cuando escucha esa palabra para el tiempo en que vive y es hablado lo que Dios prometió para ese tiempo y es mostrado el cumplimiento de eso, realmente la persona que lo escucha tiene la misma experiencia que tuvieron estos caminantes de Emaús y tiene la misma experiencia que tuvo el profeta Ezequiel. Encuentra que esa palabra quema en el interior, pero no es un fuego literal, sino un fuego santo. Es algo dentro de la persona. Así es que uno se siente. Y en este tiempo en que nosotros vivimos, hemos pasado nosotros por diferentes etapas, diferentes experiencias, y cuando hemos escuchado esta palabra para este tiempo en que estamos, algo ha sucedido en nuestro interior. Y aun aquellos que sus ojos están velados y que no pueden ver o entender el cumplimiento de las cosas que fueron habladas por los profetas de Dios, comenzando desde el primero hasta el último, nuestro amado hermano Branham, cuando oyen esas profecías que son citadas y mostrando el cumplimiento para este tiempo, lo quieran o no lo quieran reconocer, en su interior estarán pasando lo mismo que pasaba con los caminantes de Emaús. ¿Vieron? Es lo que Dios está llevando a cabo hoy. Es una repetición de lo mismo que pasó en la primera venida del Señor. Y dice, algún día ellos dirán lo que pasaba en sus corazones cuando oían estas cosas. Algún día lo van a decir. Jesús les reprendió la insensatez y la condición tardía del corazón para creer lo que los profetas habían dicho que habría de acontecer. Es lo mismo en este tiempo para los insensatos y tardíos de corazón, para creer todo lo que los profetas de Dios han hablado con relación a este tiempo y las cosas que Dios estaría cumpliendo para este tiempo. Insensatos y tardos de corazón son aquellos que no pueden ver y no pueden creer el cumplimiento de la promesa de Dios para esta hora. Miren en la página 97, allí nos habla el reverendo William Branham y nos dice en el párrafo 838, y todos ustedes están conscientes y saben que hay algo misterioso sucediendo, y está sucediendo y yo sé lo que es ahora. Yo no estoy diciendo eso, es solo la gracia de Dios en la que me deja saber lo que es. Es algo que es tremendo y está ido ahora mismo y no hay forma en el mundo para que ustedes lo vean. Pero válgame, con esta Biblia en mi mano, sé lo que es. Les ha sido dicho antes, así que solo no traten de poner ninguna interpretación, sino solo créanme como su hermano. Vean, estamos viviendo en una hora grande. ¿Ven? Cada vez que trata de hacerlo, usted ha hecho eso. ¿Ven? Así que solo no trate de hacer ninguna interpretaciones. Y especialmente esta noche, cuando ese sello venga frente a usted, allí vino, el séptimo sello vino frente a los caminantes de Emaús. Y él le censuró la incredulidad. Él escribe arriba, la segunda venida del Señor. Cuando ese sello venga frente a usted, allí vino frente a ellos y hoy está frente al pueblo de Dios. ¿Ven? Solo no trate de interpretarlo. Si puede entenderlo, es esa tercera etapa. Y escribe abajo, el séptimo sello es la tercera etapa. Y arriba escribe, no hay forma de verlo el séptimo sello, pero vendrá frente a usted. Ahora más adelantito aquí en este mismo mensaje Camino a Emaús, dice, ¿qué de este tiempo? ¿Qué de la segunda venida del Señor? Y las cosas que Él hará en su segunda venida. ¿Y qué de los que no pueden creer? Que son insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas hablaron con relación a este tiempo. Son insensatos y tardos de corazón todos los que no han creído en las palabras del reverendo William Branham y en el mensaje que trajo el doctor William Soto Santiago. Lo que Dios estaría cumpliendo en su venida, lo que Dios estaría llevando a cabo, que ellos profetizaron, hablaron de lo que estaría Dios haciendo en medio de su iglesia, y cuando Dios lo está cumpliendo hoy, no lo creen. ¿Y qué Él dirá? Son unos insensatos y tardos de corazón.
para creer todo lo que el hermano Branham dijo y todo lo que el doctor William Soto Santiago dijo. Y sigue diciendo, sin embargo, eran discípulos, sin embargo, eran escogidos, pero su condición espiritual, su actitud del corazón, era desagradable a los ojos de Dios. Y esto muestra la actitud de todo creyente, de todo escogido, que sus ojos no estén abiertos al cumplimiento de la promesa de Dios para este tiempo, en este domingo de Pascua, en este domingo espiritual. Todas estas cosas acontecieron aquel domingo, y en este domingo también están aconteciendo muchas cosas importantes en el plan de Dios. Ahí está hablando de los discípulos, de los escogidos. Y ahora miren esto. Estarán también en este tiempo aquellos que serán como Tomás. Pero que el precursor de la segunda venida del Señor dijo que cuando Tomás actuó de esa manera, después recibió una reprensión. Vean la reprensión para los escogidos, la reprensión para los Tomás y también para los perdidos, porque la tercera etapa es para todos los grupos. Y Tomás representa a un grupo de personas que actuará de esa manera. Pero cuando ellos vean para creer, ya será demasiado de tarde. Debieron de haber creído cuando escucharon el anuncio que estaba siendo proclamado. Pero Tomás decía, yo si no veo, no creo. Fue realmente un momento en que él vio, pero la manera en que el Señor se le presentó fue reprendiendo su incredulidad. Así que habrá también aquellos que tendrán que esperar, ver lo que ellos dicen que quieren ver. Pero ya hacía tiempo que ya estaba cumplido lo que el Señor había dicho que él iba a cumplir. Mira, muchos están esperando el final, cuando ya Dios está llevando a cabo en esas fases de la tercera etapa, en esas etapas, ya está llevando a cabo todo lo correspondiente a esas etapas. Y vemos que fue dicho que en la tercera etapa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, se iba a estar dando la enseñanza, iba a haber predicación. Y eso es lo que llevamos ya hace un tiempo. Y vean, eso no lo pueden ver. Están esperando el final. Están esperando la resurrección sin tener la fe de rapto. Están esperando que regrese los del grupo del hermano Branham, que regrese el hermano Branham. Están esperando que regrese el doctor William Soto Santiago, que regrese. Si todavía no tienen la fe de rapto, pues tienen que tener la fe de rapto, tienen que obtener el conocimiento de la venida del Señor del séptimo sello, tienen que tener el conocimiento de lo que los truenos están emitiendo para poder ver a los que van a regresar. No pueden brincar las fases, las etapas de la tercera etapa. Así que el que quiere esperar, que espere, que se sienten bien sentaditos para que no se cansen. Así que el que quiere esperar, que espere, pero que recuerde que va a recibir una reprensión muy grande. Ahí van a ver en qué lugar se van a acoplar y de qué grupo es y qué reprensión va a recibir. Si la de escogidos, si la de los Tomás o de los incrédulos. Porque de los incrédulos vemos allí a Judas, como al final se dio cuenta que había entregado a su Señor. Y más adelante aquí en este mismo mensaje nos dice, así que le damos gracias a Dios por vivir en este tiempo en que podemos tener este compañerismo ministerial, como tenemos en estos momentos, y tienen ahí en Villahermosa, que están reunidos los ministros, y podemos reunirnos en el país que escojamos para reunirnos en alguna actividad que tengamos y ayudarnos a hacer uno al otro y disfrutar todo lo que haya para esa ocasión. Todos somos iguales, no hay ninguno grande entre nosotros, todos somos iguales en la obra del Señor. Y encontramos que esto, pues, nos ayuda mucho a todos nosotros en este tiempo en que vivimos. Le damos gracias a Dios por todo esto. Y le damos gracias a Dios por todo lo que Dios está llevando a cabo en medio del pueblo de Dios, tanto en los ministros como en el pueblo. Y podemos ver todo lo que ocurrió en la primera venida del Señor, cómo todo eso estaba mostrando, señalando, apuntando la segunda venida del Señor. Todo lo que Dios estaría llevando a cabo en este tiempo, en una forma actualizada. Por eso, todo lo que Dios está cumpliendo en
el cumplimiento de la tercera etapa. Vean, Él nos habló que podía ocurrir en un país, luego en otro país, luego en otro país, y como esa primera etapa, que es la predicación, porque Él dice, y surgirá las predicaciones, luego los llamamientos, luego la fila de oración o oración por los enfermos. Vean cómo todo en una forma progresiva. Dios va llevando a cabo y cumpliendo esa tercera etapa en donde estamos en estos momentos, en la etapa de la predicación, aunque también hay sanidades espirituales y físicas y también personas reconociendo a ese que les habla en este tiempo final, que estamos en este camino angosto hacia la tierra prometida del nuevo cuerpo, en donde estamos escuchando y recibiendo esa plática directamente del Señor. Él se nos ha presentado al frente y nos ha abierto las escrituras. Vean, Él allí empezó a hablar desde Moisés y todos los profetas de lo que haría el Mesías en su venida. Y es lo que el hermano Branham estuvo precursando, preparando esa plataforma para que cuando viniese ese, estuviera basado toda su enseñanza en todo lo que trajo su precursor. Y en esta tercera etapa que llevamos ya unos cuantos años, Dios está cumpliendo lo que Él prometió y todo se va a ir entrelazando hasta llegar a esa parte culminante en esa actividad en específico que vio el reverendo William Branham, que nuestro hermano William dice que no sabemos después de esa cuántas más van a haber, y antes de esa cuántas más hubieron o cuántas hubieron. O sea que todo Dios está cumpliéndolo conforme a su palabra, y no decimos, como dijeron ellos allí en esa ocasión, que dijeron, nosotros esperábamos, más bien nosotros esperamos y ahora estamos viendo el cumplimiento. No que algo que pensábamos y ya no va a ocurrir, sino que estábamos esperando que Dios lo cumpliera y Dios lo está cumpliendo, y entonces lo creemos. Así que adelante, ministros, compañeros, en este tiempo final, trabajando brazo a brazo, y ahora con este nuevo salón que se está llevando a cabo, que lleva ya un tiempo en donde se había comenzado, pero se había medio aguantado un poquito, pero ahora le estamos dando todo el apoyo a ese lugar para que pronto esté terminado. Es grande ese sitio, así que todos los ministros y hermanos y hermanas de México que me escuchan, sigan adelante, y demás países que quieran también colaborar, también pueden hacerlo. Y los ministros, hermanos y hermanas de México, en donde nuestro hermano Andrés está visitando algunos lugares para esta labor que se está llevando a cabo allí en Tizayuca, que Dios les abra las puertas y que les provea todo lo que necesitan para que este lugar tenga todos los recursos para que pronto esté terminado. Y también los trabajadores, que Dios supla todos los trabajadores también que se necesita para que esta construcción se lleve a cabo y bien hecho. Dios te bendiga, Andrés Cruz, y también nuestro hermano Miguel está brazo a brazo con esta labor, pero más así directo está Andresito, pues como él sabe de construcción, pues, y está allí mismo, pues puede ir de los diferentes lugares para seguir apoyando esta obra y estar pendiente que todo se haga bien, tanto en la recolecta así de los materiales y todo, para que se supla todo bien, como también para que el trabajo se haga bien, supervisar de vez en cuando por allí. De seguro tiene alguien a cargo allí para que la obra
y el trabajo, tanto del techo como el piso y todo lo que falta, pues se haga conforme a las especificaciones de un auditorio como ese. Bueno, ha sido para mí una bendición grande poder platicar así en estos momentos estas palabritas, y que Dios nos ayude en este tiempo a poder ver completamente quién está caminando a nuestro lado, quién nos está hablando, quién nos está guiando, y que Dios nos ayude a no entrar en tentación en este tiempo en el cual estamos viviendo, en donde vendrá una lucha, una apertura que fue ya profetizada, y podamos salir victoriosos al final. Ya la victoria fue hablada y fue dicha que está de parte de Dios y su programa y sus hijos. Y estamos de parte de Dios, de su programa, y somos esos hijos. Bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos, y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios. En la tercera etapa, el Señor en su venida reprende la insensatez. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.